Bienvenido a RayMed, tu canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre el abordaje, diagnóstico y tratamiento del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Ya en un video anterior estuve hablando sobre definición, fisiopatología y manifestaciones de esta entidad. Te recomiendo que primero veas ese video, lo voy a dejar fijado, y luego regresas a este para que puedas entender mucho de los conceptos que manejamos acá. Ahora, ¿cuándo debemos sospechar este diagnóstico? Y para ello tenemos esta serie de escenarios. Cuando tengamos eventos trombóticos no provocados a edad temprana. Un ejemplo bastante claro es cuando tengamos un paciente de 40 a 45 años con un ACV o con un infarto del miocardio que no tiene factores de riesgo como hipertensión, diabetes o algo que me explique que se haya desarrollado dicho evento trombótico. Que tengamos trombosis en lugares inusuales, como podría ser la trombosis de senos cavernosos, pérdidas tardías del embarazo mayores a 10 semanas de gestación, o inclusive trastornos hipertensivos del embarazo. Recordemos por fisiopatología que en el síndrome anticuerpos antifosfolípidos la funcionalidad como tal de la placenta se ve alterada y es por ello que se utilizan estos criterios como criterios de sospecha para el síndrome anticuerpos antifosfolípidos en las pacientes embarazadas. Además de esto tenemos la recurrencia de eventos trombóticos en los pacientes. Cabe recalcar de que estos escenarios no nos confirman, solamente nos hacen sospechar el diagnóstico y que lo que en realidad nos hace el diagnóstico son los criterios de Sapporo o de Sidney, que son estos que observamos acá. Estos criterios se subdividen en criterios clínicos y criterios de laboratorio. Y a su vez los criterios clínicos también se subdividen en trombosis o eventos trombóticos, vamos a llevarlos no obstétricos, y eventos trombóticos que se presentan durante el embarazo. Ahora, dentro de los criterios clínicos, pues claramente el síndrome anticuerpos antifosfolípidos sabemos que lo que generan son trombos a niveles sistémicos y que eso es lo que debemos buscar, la evidencia de por lo menos un episodio de un evento trombótico arterial, venoso o de pequeños vasos. Es un evento trombótico que debe ser confirmado de forma objetiva. No es que nosotros lo sospechemos simplemente, sino que debe haber evidencia de que sí se desarrolló dicho evento trombótico, llámese un ACV, embolia pulmonar, infarto del miocardio, trombosis venosa profunda, etc. Incluso hacen énfasis en que debemos confirmar tanto el evento trombótico de que estos criterios nos incluyen que debe ser confirmado a través de la histopatología. Sin embargo, esto no se realiza con regularidad, por lo menos en Latinoamérica. Dentro de los criterios obstétricos que nos puedan indicar que se desarrollaron eventos trombóticos, tenemos por lo menos una pérdida después de la 10ª semana de gestación, en donde pues al realizar pues todo el estudio patológico del feto no encontremos hallazgos que me indiquen alguna anormalidad morfológica que me pueda explicar que quizás dicha pérdida se desarrolló por algo más, llámese una cromosomopatía o inclusive infecciones. También tenemos de que la paciente haya tenido por lo menos un parto prematuro por debajo de las 34 semanas que haya sido perpetuado por un trastorno hipertensivo del embarazo como la preeclampsia o complicaciones de la misma como eclampsia, síndrome de HELP, o incluso que a través de la patología se identifique que haya una insuficiencia placentaria. Y el último criterio clínico que tenemos es cuando se presentan 3 abortos consecutivos en una pareja que ya ha sido estudiado, tanto la mamá como el papá, y se han descartado cualquier factor que me pueda explicar el porqué de dichos abortos, como serían alteraciones anatómicas, hormonales o inclusive alteraciones cromosómicas. Si yo tengo cualquiera de estos criterios, yo debo pensar en un síndrome anticuerpos antifosfolípidos y voy a solicitar los criterios clínicos. En los criterios clínicos como tal, lo que voy a buscar son los anticuerpos antifosfolípidos claramente. Deben estar presentes por lo menos en 2 mediciones que tengan por lo menos una diferencia de 12 semanas entre cada una de ellas y que no hayan pasado más de 5 años desde que se presentó el evento trombótico por el cual estamos estudiando al paciente. Ahora, ¿cuáles son los anticuerpos que solicitamos regularmente? Solicitamos el anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipina y los antibetadoglicoproteína. Existen otros
anticuerpos sí, sin embargo, los validados hasta hoy son estos que observamos acá. Ahora, puntos relevantes. Todos los métodos para identificar el síndrome anticuerpo antifosfolípidos, más exactamente los anticuerpos, tienen sus limitaciones. Vamos a ver cuando hagamos énfasis en cada una de estas pruebas de que no es tan fácil medirla y su interpretación tampoco es del todo sencilla. Y además de esto, que no se recomienda la medición de rutina de estos anticuerpos si no hay una sospecha pues, de la enfermedad, debido a que incluso en la población general estos anticuerpos pueden estar positivos. La prevalencia del anticoagulante lúpico puede estar presente del 1 al 5% de la población general. Del anticuerpo anticardiolipina puede alcanzar de igual forma el 5% y el antibeta 2 hasta el 3%. Entonces no lo solicitemos si no tenemos una sospecha clínica de base. Hablemos sobre el anticoagulante lúpico. Como tal, es un grupo de anticuerpos no muy bien caracterizados, todavía lo seguimos estudiando. Sin embargo, sí tenemos claro algo, y es que su presencia se relaciona con la hipercoagulabilidad, trombosis venosa y trombosis arterial. Y se preguntarán ustedes por qué se llama anticoagulante si en realidad hace todo lo contrario. Resulta que cuando se empezó a solicitar dicho anticoagulante lúpico, cuando se empezó a investigar en este tema, las mediciones in vitro arrojaban de que había una prolongación en los tiempos de coagulación de estos pacientes que tenían el anticoagulante lúpico positivo. Sin embargo, lo raro era de que estos pacientes, a pesar de tener una prolongación en los tiempos de coagulación, en primera instancia no tenían un mayor riesgo de sangrado y en segunda instancia lo que generaban en realidad eran mucho más eventos trombóticos. Entonces se empezó a investigar quizás un poco de esto más, ya en el contexto in vivo se dieron cuenta de que en realidad no era un anticoagulante, sino de que eran factores, eran anticuerpos que lo que perpetuaban era una hipercoagulabilidad. Esto secundario a un aumento de la trombina y a su vez una disminución también de la fibrinolisis. ¿Qué pasa con el anticoagulante lúpico? De que es una prueba bastante difícil de realizar y de interpretar. Se requieren 3 pasos para realizarla: el cribado o screening, la prueba de mezcla y la confirmación. Y se utilizan 2 pruebas distintas para llegar al diagnóstico, como será el tiempo de tromboplastina activado y la prueba del veneno de la víbora de Russell, que es una víbora que se encuentra en Asia y que pues se encontró que es bastante útil para el diagnóstico del síndrome anticuerpos antifosfolípidos. Ya vamos a estar viendo por qué. Entonces, para ello vamos a iniciar con los pasos. El primero es tener la sospecha clínica. Si tengo la sospecha clínica, debo hacer el cribado en el paciente. Para ello, en primera instancia, voy a explicar la vía común de la cascada de la coagulación, ya que radica la importancia en que el veneno de la víbora de Russell actúa justamente ahí. Va a activar el factor número 10. Y recordemos que el factor número 10 a su vez va a perpetuar la activación de la protrombina, de la trombina, y es lo que me termina generando los trombos. Pero ¿qué pasa? De que para que este factor 10 activado pueda actuar, requiere a su vez de la activación del factor 5, de calcio y de fosfolípidos. Fosfolípidos que nosotros vamos a suministrar a través del reactivo a bajas dosis, ¿vale? ¿Y qué pasa? De que el anticoagulante lúpico, estos anticuerpos van a neutralizar a esa poca cantidad de fosfolípidos que nosotros suministramos. Al neutralizar esos fosfolípidos, pues esta acción del factor 10 no se lleva a cabo, por lo cual tampoco se lleva a cabo la formación de la protrombina, de la trombina, y es por ello que en estos pacientes se prolonga el tiempo de coagulación, manejando un ratio para considerar la prueba positiva mayor a 1.2. Este es un valor que nosotros obtenemos al dividir el tiempo de tromboplastina del paciente entre un tiempo de tromboplastina control o normal que maneja el laboratorio, ¿vale? Entonces, si yo tengo este tiempo prolongado, lo siguiente que yo debo realizar es la prueba de mezcla, en donde yo voy a mezclar, como su nombre lo indica, el plasma del paciente con un plasma normal y voy a ir haciendo diluciones. En primera instancia 100% del plasma del paciente, 0% del plasma normal,
80%, 20% y así sucesivamente, hasta llegar a una relación de 1 a 1. Si se corrige ese tiempo de tromboplastina cuando la relación esté en 1 a 1, esto me indica de que en realidad no hay un anticuerpo, no hay un anticoagulante lúpico, sino que en realidad hay un déficit de factores de coagulación, ¿vale? Mientras que si no se corrige cuando llega a 1 a 1, o incluso lo llevamos mucho más, 80% plasma de normal y 20% plasma del paciente y no se corrige el TPT, en ese caso debemos sospechar de que estamos frente a un anticoagulante lúpico que me está evitando que se lleve a cabo dicha coagulación a nivel de la sangre. ¿Qué pasa con el paso de confirmación? En este paso, en realidad lo que vamos a utilizar es el mismo reactivo que habíamos utilizado en primera instancia para el cribado, pero con una concentración mucho más alta de fosfolípidos. ¿Y qué pasa en estos pacientes? De que si bien el anticoagulante me puede inhibir la actividad de algunos de los fosfolípidos, no va a lograr saturar a todos los fosfolípidos, por lo cual sí se va a desarrollar toda la cascada de la coagulación y se va a generar la trombosis pues a nivel del laboratorio. Clínicamente, ¿cómo vamos a identificar que la prueba es positiva? Pues va a haber una corrección del TPT de alrededor del 10% del TPT de base. Y esta corrección se debe justamente a esto, a que sí se pudo llevar a cabo el proceso de coagulación. Este resultado del 10% lo obtenemos de la fórmula que tenemos acá abajo, que es el ratio screen, es decir, este que logramos obtener en primera instancia a través del cribado, menos el ratio de confirmación, que es de igual forma el TPT del paciente entre un TPT control, sobre el ratio screen. Me debe dar por encima del 10% para yo confirmar de que la prueba es positiva, ¿vale? Ahora, ya analizamos el anticoagulante lúpico y sabemos de que este es el primer predictor de trombosis. Sin embargo, no es el único. Para ello también debemos medir los anticuerpos anticardiolipinas y los anticuerpos antibeta-glicoproteína 1, ¿vale? Y esto es importante ya que me va a permitir clasificar al paciente según fenotipo y según perfiles. Perfiles de media severidad, si así lo queremos decir, de alto riesgo o de bajo riesgo, ¿vale? Y que de acuerdo al perfil donde se encuentre el paciente, pues va a tener un mayor riesgo de trombosis. El riesgo intermedio está cuando el paciente tiene unos anticuerpos anticardiolipinas o antibeta 2 positivos a dosis alta o por lo menos en valores altos, dado por el anticuerpo anticardiolipina por encima de 40, sea un IgG o IgM, o que se encuentren por encima del percentil 99, mientras que el antibeta 2 es simplemente cuando la prueba esté por encima del percentil 99. Alto riesgo es cuando tenemos el anticoagulante lúpico positivo por toda la sesión de pasos que ya habíamos hecho, o que tengamos dos de estas pruebas, tengamos un anticoagulante lúpico y un anticardiolipina o anticoagulante lúpico o antibeta 2, o inclusive que tengamos una tripleta, que estén las tres pruebas positivas, tanto la anticardiolipina, anticoagulante lúpico como también el antibeta 2. Y claramente esto es un paciente que tiene un riesgo muchísimo más alto de desarrollar eventos trombóticos. Y por último tenemos el perfil de bajo riesgo, que es aquel paciente que tiene anticardiolipinas o antibeta 2, pero no a dosis alta. No tiene valores altos, sino unos títulos intermedios o inclusive bajos. Y claramente este paciente tiene un riesgo mucho más bajo de desarrollar un evento trombótico. Ahora, en el manejo nos vamos a basar en primera instancia en si el paciente ya tuvo o no eventos trombóticos. En dado caso de que no haya tenido, es lo que catalogamos como profilaxis primaria. Se deben anticoagular todos los pacientes que requieran profilaxis primaria y la respuesta es que no. Por lo menos si yo tengo un paciente con un riesgo bajo o intermedio, no lo voy a anticoagular. Lo que la guía regularmente
pues sugiere es que los cambios en el estilo de vida podrían mejorar, que el paciente maneje su FA de base, maneje su obesidad, deje el tabaco, maneje su hipertensión, su diabetes, ya que todos estos son factores que pueden coayudar a la formación de trombos. Ahora, donde sí se podría considerar la utilización de tromboprofilaxis es en pacientes que tengan un perfil de alto riesgo. Es decir, aquel paciente que tiene anticoagulante lúpico, que tienen 2 de los anticuerpos o que tienen inclusive los 3. Se considera la anticoagulación con ASA a bajas dosis. Y lo que también tenemos claro en este grupo de pacientes es que si se van a suministrar alguna cirugía, si se encuentra en el puerperio o si va a estar inmovilizado por un tiempo prolongado, se deben anticoagular con heparinas de bajo peso molecular para evitar el desarrollo de trombosis. Ahora, en los pacientes para una tromboprofilaxis secundaria, es decir, cuando el paciente quizás ya tuvo un ACV, un infarto, trombosis venosa profunda, superficial, etc., ¿cómo lo anticoagulamos? Regularmente las guías recomiendan la anticoagulación con antagonistas de vitamina K, más exactamente la warfarina, manejándolo con un INR de 2 a 3. Algunas guías recomiendan también, asociada a la anticoagulación con warfarina, ASA a dosis baja. Sin embargo, esto aumenta mucho el riesgo de sangrado y no se utiliza del todo con regularidad, ¿vale? ¿Por cuánto tiempo? En términos generales, la anticoagulación es indefinida. Nosotros debemos estar monitoreando al paciente. Sin embargo, aquellos pacientes que tienen un perfil bajo de anticuerpos antifosfolípidos, se podría considerar la anticoagulación de 3 a 6 meses, ¿vale? De igual forma con warfarina. Y aquel paciente que pues, es refractario al tratamiento, que a pesar de la anticoagulación sigue generando eventos trombóticos, pues se debería aumentar la dosis de la warfarina, manejarlo con un INR quizás un poco más laxo, un poco más amplio, de 3 a 4, o cambiar pues el medicamento de warfarina a heparinas de bajo peso molecular, hidroxicloroquina o inclusive las estatinas. Estas últimas dos no tienen tantos estudios que los apoyen, por lo cual lo que todo se fundamenta la guía es simplemente en quedarnos con las heparinas de bajo peso molecular. Con esto hemos terminado el video, espero que te haya gustado. Si es así, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido.